Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. Hola, en esta oportunidad vamos a hablar del valor lingüístico. Seguimos hablando de Ferdinand de Saussure y de la relación, por supuesto, con el signo lingüístico. Lo que va a suceder con el valor es que es un término bastante abstracto, así que primero vamos a tratar de entender la noción de valor que luego nos va a ayudar a entender la noción de valor propiamente lingüístico. En primer lugar, vamos a ver acá que tenemos dos ejes para entender la noción de valor. El eje AB es el eje de lo simultáneo. ¿Y qué va a pasar exactamente en este eje? Bueno, en este eje hay una relación entre elementos coexistentes sin intervención de ¿qué? ¿Qué les parece? Cuando teníamos un eje de esta forma, era un eje de la sincronía, por lo tanto no va a haber intervención del tiempo. Por otro lado, vamos a tener el eje CD, que es el eje de las sucesiones. ¿Y qué es lo que pasa en este eje? Bueno, en este eje están los elementos o cosas del eje AB, es decir, del primer eje, del eje de las simultaneidades, pero con sus cambios respectivos. ¿Por qué con cambios? Porque están atravesados por el tiempo. En este se considera una cosa por vez, ya que es una sucesión. Una cosa por vez. En cambio, en el de las simultaneidades se va a considerar todo al mismo tiempo, ya que no hay una intervención del tiempo, es decir, de lo sucesivo, sino que los elementos coexistentes están relacionados. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué vamos a sacar de acá? ¿Por qué esto nos sirve para entender la noción de valor? Bueno, porque justamente el valor va a funcionar dentro de un sistema. Específicamente es un sistema ¿de qué? De signos lingüísticos. Un sistema de signos. Bien, ¿y qué sucede con esto? Bueno, si consideramos todo al mismo tiempo, en ese sistema, digamos, si no hay una intervención temporal, sino que se da en lo simultáneo, si consideramos todo simultáneamente, va a haber ciertas relaciones. De ahí va a surgir la noción de valor. Entonces, un sistema de signos es un conjunto de formas relacionadas opositivamente. Entonces, el sistema de signos es un conjunto de formas relacionadas opositivamente. De manera que, teniendo esto en cuenta, podemos acercarnos mucho mejor a la noción de valor lingüístico y sus características. Entonces, el valor lingüístico, ¿qué es? Vamos a definirlo. Es aquello que un elemento particular adquiere dentro
de un sistema. Dentro de un sistema particular en función de la relación con otros elementos, es decir, de esa relación que se da en simultáneo, en función de la relación con otros elementos, ¿sí? Dentro de un sistema de signos va a haber ciertos elementos particulares que adquieren un valor dentro de ese sistema particular en función de su relación con los otros signos que también tienen un valor. Entonces, ¿qué podemos decir como características del valor lingüístico? En primer lugar, es relativo al sistema. Es decir, que un sistema de signos me va a determinar el valor. Además, podemos decir que lo que parte del valor lingüístico es que un signo es lo que otros no son. ¿Qué significa esto? Un signo es lo que otros no son. Quiere decir que lo que le da valor a un signo lingüístico, a un elemento que forma parte de un sistema, es que es lo que los demás no son. Es decir, que lunes, por ejemplo, es lo que no es martes, miércoles, etc. ¿Se entiende? Lunes es lo que los demás días de la semana no son. Lo mismo que, por ejemplo, puedo decir mesa es lo que los demás muebles de la casa no son, porque no sirven para lo mismo, porque no tienen el mismo concepto. Es decir, que el valor lingüístico se define por lo negativo. Es negativo. Si bien el signo en su totalidad es positivo, el valor lingüístico del signo es negativo. ¿Por qué? Porque se define por la negativa. Un signo es lo que los otros no son. ¿Bien? ¿Qué sacamos de esto? ¿Qué podemos concluir de esto? Concluimos, y también lo concluye Saussure, que en la lengua no hay más que diferencias sin términos positivos. Es decir, el valor de algo no se va a definir por lo que ese algo, ese elemento es, sino justamente por lo que no es, ¿sí? Por eso decimos que es negativo. Otra cosa importante que podemos sacar de acá es que como está en constante relación el valor lingüístico de un elemento en relación con los otros elementos del sistema, como hay una relación constante dentro de un sistema, se puede decir que el valor de un término X puede modificarse por la modificación justamente de un término y vecino. ¿Qué significa esto? Si yo tengo un término X que lo defino por ser lo que Y no es, pero Y cambia su definición, su concepto, entonces inmediatamente X cambia, porque ya no es lo que Y no era, sino que ahora es lo que Y no es actualmente, porque Y se modificó. Es decir que, ¿qué quiere decir esto? Que como los elementos particulares están dentro de un sistema particular, están en relación con los otros elementos constantemente. Por eso el valor lingüístico es
relativo al sistema. ¿Qué significa esto? Que lo definimos también por lo negativo. ¿Qué significa definirlo por lo negativo? Que un signo va a ser lo que los otros signos no son. ¿Qué nos dice esto? Que en la lengua no hay más que diferencias sin términos positivos, y también nos da el indicio de que un valor, el valor de un término puede modificarse si se modifica su término vecino. ¿Por qué? Porque la definición de un término está dada justamente por lo que no es su término vecino. De esta manera entonces vimos la caracterización del valor lingüístico y la noción de valor en general. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo.